El otro día hablaba con un sacerdote y le pregunté que por qué quemaron a los cátaros. Y él me respondió, por puros. Creo que hay verdad y a la vez ironía en esa respuesta, porque cátaros significa puros. Cátaros comparte raíz etimológica con catarsis. Los cátaros eran aquellos que hacían catarsis, que se purificaban. Su modo de vida era básicamente ese, ¿no? La purificación. Y entiendo, o creo entender, por qué los consideraban herejes. Al menos en parte lo entiendo, porque eran descendientes intelectuales y espirituales de los gnósticos, o de algunas ramas gnósticas, porque hablar de gnósticos es hablar de una heterogénea, de una corriente que es muy heterogénea, pero sí que comparte al menos aspectos muy fundamentales con algunas ramas gnósticas. Por ejemplo, el rechazo de lo natural. La naturaleza es creación del demiurgo y la rechazan de pleno, o sea, es el mal. Vivimos en una cárcel, vivimos en un mundo que ha de ser superado y abandonado. Y eso, pues, a la rama cristiana católica, pues no le gusta. Y la verdad es que, bueno, lo entiendo. Entiendo las dos vertientes, pero quizás me parezca más sana, más saludable y más elevada, en este caso al menos, la católica. Y por otro lado, los gnósticos eran elitistas. Y creo que los cátaros, no sé si exactamente igual que ellos, pero un poco también. O sea, los gnósticos dividían a la humanidad en tres. Están los ílicos. Ílico viene de Gilé, H-Y-L-E, que significa materia. Entonces, los ílicos eran los humanos más burdos, más materiales, que vivían sujetos a sus instintos, a sus impulsos primarios. Luego están los psíquicos, de psique, la psique. Los psíquicos eran el ser humano promedio. El ser humano en general bien adaptado a su sociedad, a su entorno, que cumple con sus deberes mundanos. Y luego están los neumáticos, de neuma, espíritu, aliento, neuma, aliento, que son los que tienen la chispa divina. La chispa divina que creo que los psíquicos o algunos psíquicos podrían desarrollar, pero que no todo el mundo puede desarrollar, por lo tanto no todo el mundo es salvable. Esto es anticatólico, totalmente. Católico es universal, significa universal, y piensa que todo el mundo es redimible. Los gnósticos no lo creían y creo que los cátaros tampoco. Creo. El tema es que, por lo que sea, esté yo en lo cierto o no, en cierta forma, o sea, algo de verdad hay en lo que estoy diciendo, pero no podría asegurar que esto sea 100% así. Pero, por lo que sea, fueron considerados una herejía. Y los quemaron en la hoguera. Creo que estaban como que teniendo mucho éxito. Había mucha gente que se iba a las comunas de los cátaros a vivir. Y eso a la iglesia pues le molestaba. El tema es que, bueno, yo insistí un poco, ¿no? Cuando hablaba con el sacerdote, insistí que, vale, por puros, los quemaron por puros, pero ¿por qué los quemaron? Y bueno, y sin justificar esa atrocidad objetiva, el sacerdote me dijo que pues que estaban en un momento histórico muy peliagudo y que la iglesia no podía permitirse andar con tonterías, me dijo. Y yo le contesté que ese argumento era muy peligroso y que era el argumento de Caifás. Para el que no lo sepa, Caifás es el sumo sacerdote que condenó a Cristo a morir en la cruz. De la pasión de Cristo, el que grita con tanta vehemencia, liberad a Barrabás, y el que pide la crucifixión
después de haber azotado a Cristo hasta el borde de la muerte y sigue pidiendo, sigue sin valerle, lo único que le valía era que lo crucificaran. Ese es Caifás. Y me dio la razón. El hombre, el sacerdote, me dijo exactamente. Y me dijo, y Cristo era absolutamente consciente de eso. Cristo entendía esto. Y yo esto para entender todas estas cosas, está muy bien La Pasión de Cristo, la película de La Pasión de Cristo, donde puedes empatizar con todas las personas que estuvieron en contra de él, ¿no? Pero quizás el más difícil es Caifás. Con Pilatos es fácil empatizar, porque Pilatos ve peligrar su vida. A Pilatos se la pela Cristo, o sea, no le ve ningún delito, no le ve motivo para crucificarlo. Si por él fuera, no lo crucificaría, pero tampoco es que le dé la importancia que tiene. Lo que pasa es que si hubiera una revuelta, su cabeza peligraría. Entonces él no quiere revueltas, por eso se ve entre, por un lado, ve injusto crucificarlo, pero por otro lado, si no lo hace, se puede liar parda. Bueno, pues eso mismo es lo que ve Caifás, que si no crucifica a Cristo, se puede liar parda, puede haber una rebelión, pero en el caso de Caifás, creo yo al menos, él no lo hacía por ver peligrar su cabeza, sino porque tenía amor a su pueblo. Caifás no quería que la destrucción de su pueblo, que hubiera una revuelta y que se fuera todo a tomar por culo. Que al final es lo que acaba pasando igualmente, varias décadas después. Y en la revuelta esa, Caifás es asesinado, ¿no? El tema es que a mí esta respuesta de y Cristo lo entendía, pues yo estuve reflexionando al respecto, ¿no? O sea, claro que Cristo lo entendía, por eso los perdonó a todos. Cristo entendía a todos, porque se metió en la mierda hasta el fondo. O sea, cuando hablamos de perdón, no hablamos de... O sea, implica entender por qué lo hacen. Si no, no los puedes perdonar. Y Cristo los perdonó a todos porque los entendía. Porque Cristo vino a redimir el pecado desde dentro. Entonces, claro, o sea, la Iglesia Católica hizo con los cátaros, entre otras personas, también con las beguinas, por ejemplo, y con otros muchos, ¿no? Que creemos que la Iglesia Católica quemaba a los paganos. Bueno, habrá quemado paganos, pero también quemó cristianos. O sea, no es... Hay una simplificación ahí que, bueno, que va muy a la línea de ciertas corrientes ideológicas, pero que son simplificaciones bastante falaces. Luego cuando te metes te das cuenta de que las cosas no eran tan así. El tema es que a mí me falta contexto histórico para acabar de entender eso de que la Iglesia no se podía andar con tonterías y prefirió sacrificar a estas personas para salvar cierta estabilidad. Me falta contexto histórico para entenderlo en lo concreto, pero lo puedo entender en lo abstracto, lo puedo entender en el sentido de que, pues eso, lo que decía en uno de los vídeos anteriores. Si tú sacrificas un fruto, si tú sacrificas una rama, igual salvas el árbol. Pero como te cargues la raíz, te cargas al árbol. Y esto no justifica ninguna atrocidad, la verdad, porque al final es terrible, pero se trata de perdonar, que eso es lo que nos enseña a hacer Cristo. Se trata de entender y perdonar sin justificar, sin estar dispuestos a repetir ciertos errores. O es que igual tampoco fueron errores, igual fueron pues las necesidades históricas del momento. El tema es que gracias a esas necesidades, a esos sacrificios, igual ahora estamos en el punto en el que esos sacrificios ya no son necesarios. Igual ahora podemos salvar la raíz sin tener que hacer esos sacrificios.
De hecho, lo del el perdón de Cristo transfiguró, digamos, el sentido de sacrificio. Ya no hacen falta sacrificios de sangre. Ahora el sacrificio es el arrepentimiento. Y esto es mucho más profundo también de lo que se suele creer. Ahora, arrepentimiento como una especie de engañar a Dios, de fingir, de me arrepiento y ya está, como si fuera fácil arrepentirse. Arrepentirse de verdad, entender por qué me equivoqué, entender lo que estaba en juego, entender que elegí sacrificar lo que no debía y ahora, por ejemplo, sacrifiqué a Dios para salvar mi ego, podemos decir. El arrepentimiento es sacrificar el ego, o en el lenguaje del Nuevo Testamento, sacrificar al hombre viejo. Decía San Pablo, hay que crucificar al hombre viejo. El hombre viejo en el lenguaje del Nuevo Testamento es lo que llamamos ego. Conjunto de reacciones aprendidas que tienden a repetirse por inercia, que tienden a proteger una identidad que construimos para sobrevivir en base a un pecado original que viene siendo el darnos cuenta de que estamos separados. Cuando somos unos bebés, poco más. Dice la psicología que ocurre entre los 6 y los 12 meses aproximadamente, que nos damos cuenta de que nosotros no somos nuestra madre. Cuando nos damos cuenta de que nosotros no somos nuestra madre, nos damos cuenta de que nos pueden abandonar. Y entonces empezamos a construir una serie de respuestas que creemos que nos garantizará que no nos abandonarán. Esa creencia en la separación y en el abandono es el pecado original con el que todos nacemos. Una tendencia natural con la que todos nacemos. Y sobre esa base, sobre esa carencia, construimos el ego, construimos al hombre viejo. Y eso es lo que hay que sacrificar. Y quien pierda, dice Jesucristo, quien pierda su vida por mí la salvará, y quien intente salvarla la perderá. Pues eso se refiere también. Quien pierda su vida por mí es quien sacrifique a su ego por mí. Y ese es el único sacrificio que gracias a Cristo, pues el único que queda, el único que tiene sentido. Pero también nos enseñó a comprender y perdonar a todos aquellos que no vieron otra alternativa que el sacrificio de sangre. Porque es muy fácil hablar sin tener ni idea de lo que implica sostener una responsabilidad como la que tenía Pilatos, como la que tenía Caifás, o como la que tenía Inocencio III, creo que fue, el papa que condenó a la hoguera a los cátaros. Es muy fácil hablar sin tener ni idea de la carga que sostenían esas personas. Y luego nosotros, pues en una comida familiar, en una reunión social, alguien contradice nuestras ideas y nos dejamos dominar por la ira. Y si no llegamos a la violencia física, sí que llegamos a la violencia verbal, manifiesta o no, o subterránea, pero da igual. Nos dejamos dominar por la ira y dejamos que se siembre en nosotros la semilla de la guerra. Que si las circunstancias se dieran, pues brotaría la guerra. O sea, lo que en una comida familiar es una discusión acalorada, una discusión en la que se pierden los fundamentos, en la que se pierde la cordura, en la que los que mandan pues son las emociones, digamos. Pues eso, en el contexto de una guerra civil, pues es una guerra civil. En el contexto de una guerra civil es hermanos contra hermanos, ¿no? Lo que vivimos en España. Y es muy fuerte decirlo, pero yo creo que, o sea, no quiere decir que si tenemos una discusión familiar, pues que si mañana hay una guerra, que
que vayamos a matarnos entre nosotros necesariamente, pero tenemos más papeletas de hacerlo si no somos capaces de gestionar adecuadamente una discusión familiar. Y esto conecta con ver la viga ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el nuestro. O sea, vemos el pecado de Caifás y no vemos el nuestro. Cuando el nuestro ocurre, aunque parezca más pequeño, parece más pequeño porque ocurre por un motivo muchísimo más pequeño. Pero precisamente ocurre por un motivo muchísimo más pequeño. ¿Qué haríamos si sintiéramos que hay en juego algo que es muchísimo más grande? Porque yo no sé qué es lo que creemos que hay en juego cuando nos peleamos entre nosotros por ideologías, por defender no sé qué ideas, no sé qué identidades, pero algo como que nos domina, ¿no? Y también me hace recordar el otro versículo que dice: nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Cuando yo me enfado con mi amigo, cuando yo me enfado con mi padre, cuando yo me enfado con el prójimo porque piensa distinto a mí, y dejo de intentar entenderlo y de intentar hacerme entender, y paso a intentar convencerlo, y paso a intentar demostrarle que yo tengo razón y él no, ahí estoy luchando contra carne y sangre, y no contra principados y potestades. Que por cierto, principado en griego es arcon, comparte etimología con argé, con principio. Pues ese arcon, los arcontes, es lo que hablaban los gnósticos, volviendo al principio. El demiurgo es el arconte mayor, es el jefe de los arcontes, que tienen arcontes menores, que creo que están asociados a los planetas clásicos, desde, bueno, Saturno, Júpiter, Marte, etc., que son como los administradores de la cárcel del mundo. Bueno, pues independientemente de si los gnósticos o hasta qué punto tenían razón o no, nuestra lucha es contra principados y potestades, es contra esas ideas arquetípicas que nos encarcelan, y no contra las personas de carne y sangre que se ven dominados o poseídos por esas fuerzas arquetípicas.